quiero agradecer especialmente a Luciano y a Pablo el que estén aquí. Creo que es muy significativo el que estén exactamente los responsables de la educación en la ciudad. Que estemos aquí y que los dos, y sí lo quiero compartir a quienes nos están escuchando y a quienes están aquí presentes, en el momento que se los planteé, que vimos el tema, rápidamente dijeron que claro que sí y que esto formaba parte de algo que es importante en su agenda y en lo que tienen de enfrente de trabajo en la ciudad. Y entonces de entrada eso habla bien de que vamos por buen camino en estas lógicas, ¿no? Entonces agradecerles a ambos el que estén aquí, agradecerles también aquí a quien representa, quien hizo posible también el poder hacer este trabajo, esta investigación, y que tiene que ver con los maestros, las maestras, los directivos de las escuelas, la Secretaría de Educación. Ahorita vamos a platicar en el marco de qué se dio y por qué trabajamos esta pequeña consulta ya hace un año, porque además le estamos presentando después de que ya lo presentamos en las escuelas. Eso es importante. Esta consulta se levantó, tuvieron resultados a finales del año pasado y lo que hicimos tuvo dos grandes, digamos, rutas de apropiación. Uno fue que sus resultados fueron tomados en cuenta para los últimos lineamientos de la Secretaría de Educación Pública con relación a convivencia. Eso fue hacia diciembre del año pasado, ¿no? Y ya están publicados, son de orden de obligatoriedad normativa a nivel nacional, dan tendencia a eso y retoma parte de lo que habíamos estado trabajando en mesas de trabajo con la Secretaría de Educación Pública, pero digamos es un insumo de eso. Y lo otro es que recorrimos todas las primarias y todas las secundarias a donde trabajamos la consulta, regresamos, en muchas nunca nos fuimos, ¿no? Y otras regresamos básicamente a regresar los resultados, porque eso forma parte, y lo vamos a ver, de un principio importante cuando hablamos de la participación de niñas, niños y adolescentes, ¿no? El que no nada más se les pregunte, sino que se regrese y se les diga, pues esto salió y para esto caminó, y qué vamos a hacer, y para esto sirve, ¿no? Entonces, ahí la lógica del contexto de por qué todavía estamos aquí, y que apenas terminamos y concluimos en las escuelas y en las primarias que habíamos trabajado inicialmente. Si pasamos la primera, por favor. ¿Ok? Hay un antecedente con relación a esta consulta. La comisión desde el 2020, año de la pandemia, empezó a hacer consultas. Estas anteriores fueron a nivel nacional. Infancias Encerradas, que fue una consulta que levantamos a finales de mayo y principios de junio del 2020, cuando empezaba el encierro. La segunda fue Caminito de la Escuela, que fue muy importante, además, la verdad, los resultados nacionales de esta consulta, porque dieron pie a esa discusión que teníamos en el 2021, si se regresaba o no a clases presenciales. Y esta consulta permitió ver que la opinión de los niños, a diferencia de la opinión de los papás, era que querían regresar. Era una opinión diferenciada, les quiero decir. Mientras los niños de primaria se morían por regresar, los jóvenes de educación media superior decían, no, yo ya no quiero regresar. Y eso llamaría mucho, mucho la atención también con relación a cómo estaban percibiendo y qué impacto se había tenido ya más de un año fuera de las aulas en las niñas, los niños y los adolescentes del país. Y finalmente Me Escuchas, que fue una consulta a muy gran escala, aquí con muchísimos aliados, millones de participantes, en donde pues una de las cosas que salió exactamente dio pie a esta consulta, que fue más de la Ciudad de México y que tenía que ver con las violencias en todos sus ámbitos, ¿no? La que sigue, por favor. La consulta se realizó en el 2023, la que sigue, en la época casi estábamos terminando el ciclo escolar, cuando llegamos en junio y nos pusimos a trabajar en esta propuesta.
Inicialmente la consulta tiene como eje principal el considerar el derecho a la participación como un derecho y como un principio de la Convención de los Derechos del Niño, en donde se plantea que no hay manera de tener y hacer cumplir los derechos de la infancia, si no es que los niños, las niñas y los adolescentes participen en estas cosas que es indudable que les afectan, ¿no? Básicamente cuando las resistencias a la participación, muchas de ellas tienen que ver con esta visión adultocéntrica, esta visión que los adultos tenemos, y entonces generalmente decimos, ¿y cómo van a participar y dar su opinión sobre qué cosa? Nada que ver, ¿no?, con el mundo adulto y lo que ellos quisieran opinar, ¿no?, y lo que a ellos les compete, y estas visiones diferentes alrededor de cuáles son las cosas que les afectan, y en eso quieren opinar, y en eso tienen una opinión válida, y en eso además los adultos tenemos una obligación para oírlos, para escucharlos y para tomarlos en cuenta exactamente en las decisiones que vamos tomando, ¿no? Estos principios de participación se ven más adelantados en lo que es la observación general número 12 del 2009, que plantea diferentes características que ustedes ahí ven, que tienen que ver de cómo tienen que ser los procesos de participación. Nosotros somos muy críticos, por ejemplo, de estos procesos que son más de adultos, por ejemplo, el hacer el Parlamento y hacer a los niños diputados y diputadas y sentarlos en un curul, pues no es participación, ¿no? Generalmente participan los niños que pues tienen habilidades y desarrollan habilidades más sobre hablar en público, etcétera, etcétera. Y muchas veces a ellos los adultos van y les escriben lo que tienen que decir y tienen que aprender de memoria. Y pensamos que no, pues las características de la participación pues están establecidas igual en estos estándares. Recomiendo mucho regresar a la observación número 12 para ver cómo tendríamos que estar desarrollando estos procesos de participación que, como les digo, son un elemento fundamental como principio y como derecho para hacer valer los derechos de niñas, niños y adolescentes. La que sigue, por favor. Básicamente tiene que ver con la actoría social, con la organización y con el protagonismo de las niñas y los adolescentes en aquellas cuestiones que les conciernen. La que sigue, por favor. 5 de julio al 6 de agosto, participación de 1,277 niñas, niñas y adolescentes de la Ciudad de México. La que sigue. ¿Cuál era la metodología? ¿Cómo diseñamos el proceso de esta consulta? A través, básicamente, el objetivo era conocer la opinión y la percepción de las propuestas de la infancia y adolescentes respecto a la prevención y la atención al seguimiento al acoso escolar. Es importante señalar, no es una consulta que preguntara si habían sido víctimas o no de violencia escolar. Es una consulta que lo que planteaba era decirles qué era para ellos la consulta, qué era para ellos más bien la violencia, cómo la veían, cuáles eran las soluciones que planteaban, cómo estaban percibiendo que los adultos estábamos atendiendo o no los procesos, digamos, y los eventos de violencia al interior de las escuelas. Muy importante esta parte porque acota mucho los resultados y además hacen muy novedosa igual esta consulta, ya que no estábamos preguntando si o no habían sido víctimas o no. Interesante ver, y eso lo vamos a ver después también, que naturalmente, aunque no, cuando uno abre es como abrir una caja de Pandora en estas cosas. Y entonces, generalmente, aunque no preguntes si fuiste víctima o no, esas cosas se salen en procesos participativos como estos, que además no fueron contesta un cuestionarito ni no, sino fueron procesos en donde participaban, en donde se hacía con juego, donde se hacía de manera colectiva y grupal. Y es por eso que en muchas escuelas nos quedamos.
Nos quedamos sobre un proceso de trabajo en las escuelas, en un proceso de trabajo con los niños y los adolescentes para resolver exactamente conflictividad y procesos que estaban sucediendo ahí. Porque cuando uno pregunta, pues generalmente lo que sale son cosas que van más allá de lo que uno va preguntando, y la responsabilidad de los adultos que promovemos este tipo de procesos es que no los podemos dejar ahí. Tenemos que regresar, tenemos que devolver y tenemos que atender, ¿no? A pesar de que no era la función. La que sigue, por favor. También se hizo trabajo con 64 niñas, niños y adolescentes en grupos organizados fuera de la escuela, un poco pretendiendo que no nada más estuviera acotado al espacio escolar, y nosotros lo hicimos a través de una convocatoria con grupos de niños, además de grupos de atención prioritaria, es decir, que probablemente no estuvieran en ese momento dentro del sistema escolar y que también nos dieran opiniones al respecto, ¿no? La que sigue. La distribución, más o menos el número de niñas y mujeres adolescentes equivalente a la de niños y niñas. La diferencia fue un poquito más la participación de mujeres que de hombres, tanto en primarias como en secundarias. La que sigue, por favor. Y pues nos fuimos a todas las alcaldías. La que sigue. Resultados rápido. Hicimos... Básicamente, la consulta tenía 5 ejes, que es la violencia entre pares, o sea, preguntarles qué era para ellos esto de la violencia, qué se ha hecho en la escuela con relación a ello, cuáles eran las posibilidades de acción e incidencia para la violencia, qué se debería de hacer y básicamente el punto de llegada de estas categorías y subcategorías de análisis fue cómo le hacemos para trabajar una cultura del buen trato y del cuidado dentro de las escuelas. La que sigue. Básicamente, rápidamente, para ellos, ¿qué era el bullying? Pues tenía que ver mucho con burla, maltrato, violencia. Es decir, es todo lo relacionado con las violencias es lo que ellos interpretan que es el bullying y estos fenómenos. Importante ver muchas cosas que tienen que ver con no nada más la violencia física o no principalmente la violencia física, sino sobre todo la violencia verbal, esta parte que tiene que ver con procesos discriminatorios y de lenguaje y que pues aquí salieron, ¿no? Que me peguen, que me rasguñen y que me digan cosas feas, eso es violencia en las escuelas, ¿no? En esta parte de discriminación, ya lo veían en el reporte inicial del video, pues por diferentes razones, desde color de piel, cuestiones de racismo, religión, discapacidad y género, como partes de elementos de categorías que señalaron que eran motivos de esta discriminación y por lo tanto de esta violencia. La que sigue, por favor. Por nivel educativo, el tipo de violencia que es más persistente es la psicoemocional, ¿no? Lo que decíamos de la parte verbal, y en una parte pequeña, pero de todos modos, por muy pequeña que sea, ahí está también. En algunos casos reportaron cuestiones de que había un proceso de violencia sexual en algún momento. La que sigue, por favor. ¿Cuáles los enfoques que ellos mismos dieron para la solución de este problema? Por un lado, buena parte de los niños tenían una visión transformativa, o sea, transformadora para poder hacer frente a los procesos de violencia, es decir, pues podemos hacerlo si aprendemos a convivir, si aprendemos a hablar entre nosotros, si aprendemos a ponernos en los zapatos de otros. Otra parte de los consultados tenían un enfoque frente a la violencia retributivo, es decir, como dar lecciones, ¿no? De que para que vean cómo se sienten, decirles y ponerlos en la misma situación. Y finalmente, la parte punitiva,
¿no? Que tenía que ver con que los castiguen, ¿no? En muchos casos así como que se sancione de la manera correcta, que haya los castigos ahí presentes para poderlos enfrentar. La que sigue, por favor. El importante que buena parte de ellos hablaba de una función transformativa más que punitiva del asunto. Es decir, la apuesta de los niños y los adolescentes es vayámonos sobre las lógicas de transformar, ¿no? Y no tanto de castigar, sino de transformar. Aunque hay que poner, sí, y hay que dejar claro, y lo van a ver en el reporte cuando lo reciban, cuando los que hablan de punitivo, hablan de punitivismo, lo hacen de una manera bastante drástica, ¿no? Y eso hay que cuidarlo. Es decir, cuando llegan esos extremos, los niños se expresan y los adolescentes se expresan de una manera de castigar bastante intensa, ¿no? Sin mediación, ¿no? ¿Cuáles son las 3 formas que se detectaron en lo que los niños respondieron para poder intervenir en esto? Uno eran las que implicaban dialogar, acordar e informar, y en la lógica de lo otro, pues las medidas punitivas eran castigar, expulsar o dar citatorios, ¿no? Y a otra parte tenía que ver con la omisión y el no involucramiento, que era que no hacían nada. Es decir, sí hay, a pesar de lo que nosotros pensamos en las escuelas, un afán de poder, digamos, resolver las cuestiones a través del diálogo y del acordar e informar. A pesar de que generalmente pensamos que no lo hay, los niños sí lo perciben que sí hay un esfuerzo de los maestros y de sus maestros y de sus autoridades porque se dialogue. Solamente el 22% marcaba que lo que había para resolver esto eran medidas punitivas, y preocupante el 21% que nos dice que no se hace nada. Yo creo que aquí lo más importante es cómo estimulamos y seguimos creciendo este 57% y cómo vamos desapareciendo este 21%, hasta mucho más allá de las medidas punitivas. Es decir, la parte de la omisión tiene, desde mi punto de vista, un mensaje más negativo que la parte hasta pensar que es castigando cómo podemos resolverlo, ¿no? La que sigue, por favor. Como les dije, las estrategias de atención son las que ocupan el mayor, la mayor categorías de intervención. Le siguen todas las que son la de informar a diferentes actores sociales, la intervención y lo que sigue, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Qué se hace frente al ciberacoso? Y aquí disminuye, porque disminuye lo que nos pasa a la sociedad en general. No sabemos qué hacer con la vertiente del ciberacoso. Hay un problema fuerte en términos de cómo juegan las redes sociales hoy alrededor de la violencia entre pares y en general alrededor de todas las violencias, y aquí es muy notorio, ¿no? Esta visión de nos vemos a la salida y lo arreglamos a 3 cuadras después de la escuela, y esto no, ni siquiera la escuela se involucraba en los procesos, digamos, de violencia física alrededor de nos arreglamos aquí, hoy es está totalmente desaparecida, ¿no? Los grandes, los que se hacen mediático, todo lo que vemos de repente tiene que ver con una fuente de cuestiones que tienen que ver con las redes sociales, ¿no? Porque entonces tenemos a quien se está peleando y a los testigos que están alrededor, ¿no? Tenemos a que no nada más se queda en la violencia en el momento, sino que se queda en las redes, ¿no? Y entonces es victimización tras victimización tras victimización. Y aquí, pues, digamos, la disminución en las estrategias de intervención tienen que ver muchas veces con que, como les digo, no nada más es una deficiencia de la comunidad escolar, sino es algo que es un pendiente para todos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer y qué tendríamos que estar haciendo para desactivar este tipo de violencias y lo que implican? La que sigue, por favor.
¿Cuáles son las posibilidades de acción de las infancias frente a la violencia? Y aquí es esto importantísimo, quieren participar. Ellos dicen, no, nada más es una cuestión de los adultos, también nosotros tenemos algo que decir y hacer para poder acabar con la violencia. 6 de cada 10 nos lo plantean ahí, y ahí es donde hay que agarrarnos, y ahí es donde hay que seguir construyendo de manera positiva. La que sigue, por favor. Las posibilidades de acción, naturalmente, van cambiando dependiendo de si son primaria o secundaria. En la secundaria, por ejemplo, hay una mayor porcentaje, la cuarta parte te dice pues que hay que apoyar a quien enfrenta la situación de violencia, es decir, ellos mismos dicen nosotros podemos llegar y apoyarlos. Cuando están más chicos, los de la primaria piensan que 6 de cada 10 que de entrada no quedarse callados, ir con los adultos, con el maestro, con las autoridades, es importante, y que por lo tanto un paso importante de participación es eso. Y bien bonito la de parte de, pues, la de dialogar, aunque ahí es donde tenemos que meter como más impulso, porque además baja cuando están en secundaria, los adolescentes plantean menos esa estrategia como de participación, mientras por contraparte los niños en la primaria consideran que sí, que ellos dialogando también pueden hacer la diferencia. La que sigue, por favor. ¿Qué deberán de hacer las autoridades? Establecer mecanismos de denuncia, garantizar el acompañamiento, garantizar acceso y apoyo profesional, implementar estrategias de atención y prevención, entre otros, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Otras propuestas: mayor supervisión y vigilancia, la creación de leyes y normativas, y la intervención ya, pero en menor medida, aunque sí está ahí la visión punitivista, la intervención de la policía y otras autoridades para resolverlo, ¿no? La visión punitivista está reflejada en este tipo de propuestas. La que sigue, por favor. ¿Cómo se puede avanzar en una cultura del cuidado y el buen trato? Pues respetando, poniendo atención, teniendo un enfoque de derechos. Básicamente también ellos mismos ponen e involucran dentro de la comunidad y en las soluciones a la familia, a los papás, a la atención, al cuidado con los hijos, etcétera, etcétera, porque tienen una visión que muchos adultos no tienen. O sea, la escuela no está en Marte, la escuela está en la comunidad, forma parte del entorno, y lo que pasa en la casa, en la comunidad, se refleja en la escuela y viceversa, ¿no? Todos se interrelacionan. La que sigue, por favor. ¿Cómo se puede avanzar? Con mayor protección, mayor atención, y generando entornos de aprendizaje más seguros basados en la confianza y el respeto. La que sigue. Otros hallazgos relevantes podrían ser que hay y hubo descripción de impactos psicosociales derivados de la violencia, en algunos casos muy extrema, como puede ser casos de intentos de suicidio o suicidio. Hay que atender mucho eso. Les quiero adelantar y invito aquí y aprovecho aquí a nuestros invitados, porque en un mes, suponemos, más tardar, vamos a estar presentando, exactamente derivado también de esta investigación, un protocolo de atención a suicidio en primarias y secundarias igual, en general. Entonces, pues forma parte de estas partes de lo que vimos en términos de condiciones de salud mental. La que sigue, por favor. Las violencias identificadas fuera, con los grupos organizados fuera de las escuelas, no tenían que ver mucho con estos grupos como de atención prioritaria, las infancias trans, las infancias de diversidad sexual, las infancias de los barrios originarios, en donde el proceso de discriminación aquí sí es más crudo y se ve y se refleja en el proceso de investigación. La que sigue, por favor. Conclusiones: básicamente, las opiniones de las infancias y las adolescencias tienen que tomarse en cuenta si queremos tener aproximaciones que tengan mejores resultados para acabar con la violencia entre pares.
hay se identifica, sí, en el espacio físico, pero también se identifica fuera del espacio físico, y en la lógica que les decía de la parte de la mayoritariamente psicológica, genera cuestiones que tienen que ver más allá, ahora sí que del golpe y del momento, y que tienen que ver con la salud mental, y es importante tomar estos efectos a más largo plazo que están teniendo la violencia. La que sigue. Es importante saber que las víctimas de violencia necesitan apoyo, necesitan contención y no se les puede abandonar. No podemos hacer lo que hace la iglesia de repente de paz, cambiar al cura pedastra de una iglesia a otra. Necesitamos resolver los casos ahí, ¿no? No es cambiando al niño ahora sí que de salón, ¿no? Sino básicamente tenemos que resolverlo y tratar de encontrar soluciones en ese mismo espacio. Lo otro es que sí requieren de cuidados y de protección, o sea, demandan cuidados y protección, y esto no tiene diferencia de si son niños de 7 años de segundo de primaria o son adolescentes de 13 años de segundo de secundaria, ¿no? Y el que básicamente hay una interrelación entre quienes son los responsables, y ellos se consideran también responsables en la lógica de cómo dar atención a este fenómeno. La que sigue, por favor. Hay que tener acciones que transformen la conducta, que nos desvíen de la naturaleza punitiva de los espacios y nos alejen también de la naturaleza retributiva. El ojo por ojo no es la solución en términos de este tipo de violencia. Es la que sigue, ¿no? Y recordar que las escuelas son un espacio de construcción, sobre todo de relaciones sociales, y que éstas tendrían que estar orientadas a eso. Los niños y las niñas, nosotros podemos sobrevivir sin acordarnos cómo hacer fracciones. Y ahorita si pongo y les digo levante la mano, pues a ver, vamos a ver cuántos pasan, ¿no? Pero no podemos sobrevivir si no tenemos las herramientas de cómo relacionarnos, y cómo relacionarnos de manera amorosa, y cómo relacionarnos de manera pacífica, y cómo relacionarnos. Para eso se crearon las escuelas. Las escuelas se crearon como las conocemos hoy. El sentido moderno de las escuelas era el sentido de la socialización, el sentido de que no nada más era el espacio de la casa, sino era el espacio con otros, el que nos hacía construirnos de manera social, de manera diferente. Regresemos a esto, y no puede ser a través de soluciones como revisar mochilas, ya sea que las revise la policía o los papás, porque no tienen resultados. El resultado tiene que ver con esto, por ese es el camino, no nada más porque ese es el camino de los derechos, sino porque ese es el camino que da resultados. Simplemente. Muchísimas gracias.